podemos escapar de nosotros mismos. Cada decisión, acción o cosa que hagamos nos traerá de regreso a donde empezamos. Así me pasó a mí. Había quedado huérfano a los 13 años, mi padre me odiaba y me abandonó. Fui llevado a un orfanato y pasé algún tiempo ahí. Aún recuerdo a mi padre y cada oportunidad que tenía para despreciarme. Él siempre prefirió a mis hermanos por encima de mí, por eso mismo él me abandonó porque a fin de cuentas, yo tuve la culpa de la muerte de mi hermano. Nunca he sido una buena persona, pero es la única cosa de la que me arrepiento en mi vida, ya que eso fragmentó a mi familia. Un par de años después mi hermana desapareció y quedé solo con mis padres, pero para desgracia mía, mi madre no soportó el dolor de perder a sus dos hijos menores, y decidió tomar su propia vida. Desearía no haber hecho nada de aquello y ahora quisiera volver a ese momento y decirme a mi yo más joven que no lo hiciera, pero no puedo cambiar lo que pasó. Con el paso de los años me volví desconfiado con el mundo y empecé a refugiarme en mí mismo y desarrollé un trauma a los locales con personajes animatrónicos de los que mi padre era dueño. Sobre todo al más antiguo y menos popular de ellos, Fredbear's Family Diner. Fue ahí donde en un arrebato de idiotez, terminé acabando con la vida de mi hermano. Quería hacerle una broma junto a los que eran mis supuestos amigos en ese entonces, lo llevé ante Springborn y Fredbear, aquel maldito oso amarillo y ese conejo, aún vienen recuerdos atroces y tormentosos a mi mente, de cómo cantaban feliz cumpleaños porque, si aún no lo he contado, aquel día era el 8º cumpleaños de mi hermano, lo cargué y lo pusimos en la boca del animatrónico, pero la mandíbula tuvo un fallo brusco y Dios mío, se cerró, aplastando el lóbulo frontal de mi hermano. No tardó en llegar la ambulancia, el diagnóstico era pésimo, mi hermano no sobreviviría y tal vez no pasaría de aquella noche. Quedé destruido al oír eso y no pude hacer nada más que llorar sentado al lado de él, mientras él sufría sus últimas horas en la cama de un hospital. Desde ahí nada fue lo mismo, Fredbear's fue clausurado y tanto aquel oso, como ese conejo fueron guardados en un almacén de la empresa de mi padre, aunque aquel conejo después volvería solo para causar dolor y miedo. Hace un tiempo dejé el orfanato y decidí empezar de cero. Conseguía trabajos de medio tiempo para poder vivir. Fui empleado de gasolinera, taxista, e incluso conserje en la misma secundaria en la que estudié. Corrí con buena suerte al conseguir los empleos, ya que en un pueblo pequeño como Hurricane, todos se conocen, todos sabían lo que le hice a mi hermano y eso me dio mala fama. La gente me miraba feo en cada lugar al que iba. Hubo una vez en la que un chico se me acercó en la calle y me preguntó algo como: ¿tú no eres el niño al que su hermano metió su cabeza en la boca de aquel oso? Yo me quedé confundido y le contesté que no, ese había sido mi hermano. La incomodidad me invadió y me fui apresuradamente de ahí mientras sentía las miradas de todos los presentes. Sabía que estaba solo en el mundo ahora, pues mi padre había dejado el pueblo tras algo que pasó en uno de sus restaurantes. 5 niños habían desaparecido y él era el principal sospechoso. No supe cómo reaccionar al saber aquello y hasta día de hoy siento que él fue el culpable, pero aún no sé por qué haría algo así. Tal vez la muerte de mi hermano y la desaparición de mi hermana lo afectó mucho o quizás él lo hizo por mero gusto. En 1987 uno de los locales cerró porque uno de los personajes, creo que el zorro, había mordido a un guardia del local durante una fiesta de cumpleaños. Me enteré que aquel guardia sobrevivió pero quedó en coma. Creí que la empresa de mi padre cerraría porque, sin un dueño estable, poco presupuesto, y los problemas que habían tenido, parecía que Fazbear no tendría un buen final. En 1988 me enteré que, solo unos meses después de lo que ocurrió en 1987, Fazbear abrió un nuevo local, más chico y simple que los anteriores.
No miento al decir que enfrenté mis miedos y decidí ir un par de meses a ese local, solo para ver cómo estaba. Comí unas cuantas rebanadas de pizza, jugué en las máquinas arcade, el ambiente era raro pero al mismo tiempo, me traía nostalgia de los mejores años de ese lugar. Los animatrónicos eran los originales y la verdad, los recordaba más grandes y amigables pero bueno. Pasaron unos años y me empezó a ir bien. Conseguí un trabajo estable como guardia de un centro comercial, pero tras un malentendido al golpear a un hombre, fui despedido. Creí que todo estaría bien y entonces las cuentas se empezaron a acumular. Nadie quería contratarme por aquello. Había conocido a un tipo llamado Yermaya en el trabajo. Él y yo nos volvimos amigos al instante. Una noche salimos a tomar algunos tragos y me dijo que había visto en el periódico esa mañana un anuncio de trabajo. Era para ese local, Freddy's Fazbear Pizza. Vi que solo tenía que vigilar el lugar de 12 a 6 a.m. desde una oficina y me pareció fácil. De todas formas mi miedo se había ido, aunque sentía algo raro con mi decisión de querer trabajar ahí. Llamé al número del anuncio y di un nombre falso por si acaso. No quería que supieran que era hijo del dueño que se había fugado hace un tiempo. Ahora mi nombre era Michael Smith. El tipo al otro lado del teléfono sin mayor problema, me dijo: bueno Smith, empiezas la próxima semana, contratado, bienvenido a Fazbear. Yermaya y yo no entendimos la facilidad de aquello pero lo dejamos pasar. Pasaron los días y se llegó mi primera noche de trabajo. Alisté mis cosas, una sudadera para el frío, una mochila con una linterna, mis audífonos y mi reproductor de CD junto a algunos discos de mis bandas favoritas. Salí de mi casa y subí a mi auto para dirigirme a Freddy's. Llegué a las 11:30 de la noche, y vi a un hombre a la entrada. Le dije que yo era Smith y me dio la bienvenida. Me dio las llaves del restaurante, un chaleco y una placa de guardia. Me los puse y entré al local. Me llevó a mi oficina y me explicó lo básico de las cámaras. Además que recibiría un mensaje grabado del guardia anterior a mí. Según él, era protocolo o tradición de que si un guardia renunciaba, tenía que dejar grabaciones de apoyo a su sucesor. Tras eso se fue, faltando 10 minutos para que empezara mi turno, aunque siento que hay algo mal porque desde que llegué, parece que esos animatrónicos me ven, pero solo haré que es quizás. Cuando el reloj marcó las 2 el teléfono empezó a sonar. Debía de ser el mensaje del guardia anterior. Junto al teléfono hay una cinta que dice entrenamiento. La veré por curiosidad. Este trabajo parece un poco bueno.